Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos esta mañana para abrir tu palabra. Pedimos que nos puedas ayudar a comprender lo que ella dice y nos ayudes también, Señor, a aplicar esos principios a nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días. Tomen asiento, por favor. En su Biblia, Mateo capítulo 25, por favor. Mateo capítulo 25, empezando en el versículo 1, por favor. La pregunta más importante que una persona puede hacerse es: ¿estás preparado para partir de esta tierra? La persona debe estar segura de que está lista para partir de esta tierra. Vamos a estudiar dos parábolas. En Mateo 25:1 tenemos la parábola de las 10 vírgenes y vamos a estudiar también la parábola de las bodas del hijo del rey. Las dos parábolas tienen relación y por eso vamos a estudiarlas en conjunto. Lo que necesitamos primero saber para comprender de mejor manera el mensaje es tener el trasfondo histórico de lo que era una boda. Una boda en el primer siglo tenía ciertas características particulares y mientras mejor nosotros entendamos eso, vamos a captar más información acerca de la palabra de Dios. Mateo 25:1 empieza diciendo, observe el trasfondo histórico de una boda. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, entonces, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 24 es el contexto inmediato de lo que acabamos de leer, así es que siempre hay que tomar en cuenta ese contexto para poder entender claramente. Por eso Mateo 25, versículo 1, empieza diciéndonos entonces, tomando en cuenta lo que se nos dijo en Mateo 24. En Mateo 24 se nos ha hablado de un periodo de tiempo conocido como tribulación, un periodo de 7 años. Como usted puede ver en la siguiente diapositiva, usted puede observar bosquejado el plan de Dios. El evento del que se trata aquí va a tomar lugar aquí cuando Jesucristo venga por segunda vez. Lo que Mateo 24 nos está enseñando es este periodo de tiempo llamado tribulación, donde Dios va a usar 7 años para que su pueblo, la nación de Israel, pueda reaccionar y pueda aceptarle como el Mesías. Las 5 vírgenes insensatas están aquí. Las 5 vírgenes prudentes están aquí. Simbolizan a aquellos judíos que van a recibir a Cristo, y las otras 5 insensatas van a ser los judíos que no lleguen a conocer de Cristo como Salvador personal. Cuando Él venga, cuando el esposo venga por segunda vez, llegará a realizar un evento que se llama la cena de las bodas del Cordero.
Mateo 25 nos habla de un mensaje que primariamente está enfocado a la nación de Israel. La nación de Israel es aquella que es conocida como la novia. Jesucristo es el novio. En la cultura judía del primer siglo, en una boda, lo que ocurría es que el novio que estaba en su casa, Jesucristo en el cielo, iba en búsqueda de su novia. Jesucristo volverá por segunda vez para tener un encuentro con su novia, la nación de Israel. Mientras el esposo llegaba, estaba cerca de tener ese encuentro con su novia, alguien delegado para la función llegaba a gritar: aquí viene el esposo, salid a recibirle. En ese momento, parte de la corte, es decir, las 5 vírgenes prudentes, eran las primeras en salir al encuentro del novio. La corte, unida a el novio, que no venía solo, venía con sus amigos, los amigos del novio, en nuestro caso particular, la iglesia, que acá ya fue al cielo y celebró las bodas del Cordero. El novio vendrá con la iglesia, con nosotros, a participar de una cena del Cordero, donde la nación de Israel recibirá al esposo. A eso llama la Biblia el milenio. Cuando el esposo llega a la casa de la novia, se encuentra con su novia y después empiezan otra vez un viaje de retorno hacia la casa del novio. Y en la casa del novio empieza la fiesta de las bodas del Cordero. La manera poética en la enseñanza de Mateo 25 es tremendamente descriptiva para nosotros. Un evento similar tendrá lugar para nosotros, la iglesia, aquí en el arrebatamiento, cuando nuestro novio Jesucristo vuelva por nosotros, solo la iglesia, y nos llegue a nosotros, a nuestra casa, tenga un encuentro personal con nosotros y nos lleve Él a su casa, al cielo, y cuando estemos en el cielo, para nosotros, la iglesia, se realice las bodas del Cordero. Para nosotros, esa fiesta se llama Bodas del Cordero. Ocurre 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Para la nación de Israel se llama Cena del Cordero. De esto nos está hablando Mateo 25, y va a ocurrir en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga junto a nosotros, su esposa, la iglesia, para tener otra boda del Cordero, pero ahora con la nación de Israel. Y eso es todo. Eso es lo que dice Mateo 25. Así es que podemos orar y despedirnos, ¿no es cierto? Porque está clarísimo, ¿no es cierto? Algo especial en las bodas es la invitación. En las bodas se hace invitaciones. La otra parábola, la parábola de la boda del rey, que aparece en Mateo 22. Observen a pantalla lo que nos dice. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvieron a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales, engordados, han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Usted puede observar
lo que ocurre luego dice, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a los siervos, la boda a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida, a los caminos, y llamad a las bodas, a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. En la cultura judía era muy normal hacer 2 invitaciones para la boda. De hecho, los invitados siempre esperaban esas 2 invitaciones para poder ir a un evento. La primera invitación estaba dada muchos días antes de que se realice el evento, con anticipación, dando oportunidad para aquellos que no querían ir que puedan decir que no van. Después, el mismo día de la celebración, se enviaba otra invitación con el objetivo de recordarles que ese día era la celebración de la fiesta de esas bodas. En ese momento, ya no había cómo rechazar la invitación. Esto se podía hacer al principio, en la primera invitación, pero en la segunda, cuando la persona llegaba a no ir a esta celebración, se consideraba una ofensa tan grave, considerada como una declaración de guerra por aquellas personas invitadas la primera vez, aceptando esa invitación, no pudieran ir. No es incorrecto que los judíos hayan recibido 2 invitaciones. Lo que fue incorrecto es que finalmente no vayan. Las razones por las que no fueron, el texto bíblico nos dice, la labranza y los negocios se convirtieron en algo importante en sus vidas, más importante que ir a esa celebración. Y ese fue el motivo por el cual ellos no fueron. Amigo, ¿has recibido a Cristo como Salvador personal? Cuando hablamos de estar preparado para partir de esta tierra, nos estamos refiriendo a que la Biblia enseña que esa preparación implica que tú y yo hemos recibido a Cristo, y cuando lo hacemos, en verdad estamos listos para tener un encuentro, nosotros, la novia, con nuestro esposo. Hay cosas en tu vida que te han hecho decidir que todavía no es tiempo. Quizás es la primera vez con nosotros, o quizás has estado con nosotros algún tiempo y has escuchado de recibir a Cristo, has escuchado del mensaje del evangelio, y puede ser que otras cosas en tu vida, la labranza, los negocios, una persona, otras prioridades, han hecho que no recibas a Cristo como Salvador. Amigo, la religión no te salva. Esta iglesia no te salva. El leer tu Biblia no te salva. El diezmar no te salva. El venir con frecuencia a este lugar no te salva. Solo Cristo salva. ¿Cuántas veces te ha invitado Él? Una vez, 2 veces, varias veces. Y le has dicho quizás después, quizás cuando sea mayor, quizás cuando tenga la edad de mis padres y cuando sea un poco viejito, ahí me preocuparé de las cosas espirituales. Quizás otras metas, otros objetivos ahora son importantes, así es que has priorizado eso y has dejado esto de recibir a Cristo a un lado, postergado quizás pensando por un tiempo, y luego llegarás a recibir a Cristo como tu Salvador. Sabes, tú y yo no tenemos la garantía de que vamos a tener un día más de vida. Los niños mueren, los jóvenes mueren, los ancianos mueren. Tú y yo no sabemos cuándo nos toque partir.
de esta tierra. Y si tú no estás listo porque no has recibido a Cristo como Salvador, recibirás la horrible sorpresa que recibieron esas 5 vírgenes insensatas por no estar listas cuando vino el novio. La parábola de las 10 vírgenes nos muestra a nosotros también el papel importante que el esposo tiene en la boda. ¿Te acuerdas de tu boda? Tú como esposo. Lo que se esperaba de ti era que asistas. Todo lo demás era un tema para ella. Ella decidía el lugar, la comida, el color de las mesas. Ella decide todo. Lo único que se espera de ti es que estés presente y puntual y medio guapo para el evento. El rol del esposo del Señor Jesucristo aquí, por supuesto, tiene una implicación mucho mayor. El versículo 5 en tu Biblia dice, Mateo 25, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La tardanza del novio está enfocada desde nuestra perspectiva humana. A veces tú y yo como hijos de Dios, a veces deseamos que todo esto ya termine, que nuestro Señor vuelva por nosotros y nos lleve al cielo. A veces por los problemas y por las dificultades, tú puedes desear que Jesucristo vuelva. A veces porque estamos muy bien con el Señor y queremos que así nos encuentre el Señor, nosotros deseamos que Él vuelva. Y a veces no entendemos por qué Él tarda. Pero la verdad es que es nuestra perspectiva del tiempo y del momento. Dios no tarda. Dios es puntual. Dios hace las cosas en el momento adecuado, en el momento correcto. Cuando la Biblia habla de que este esposo va a venir a la medianoche, debemos tener cuidado de no llegar a pensar que hay un momento específico que tú y yo conocemos cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Como tú observaste, el versículo 13 dice, velad pues porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos el día y la hora que Jesucristo va a volver. Cantamos canciones como cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. No sabemos si va a ser de mañana. Nadie sabe el día y la hora. Y por ese motivo tú y yo necesitamos estar listos para el encuentro que tengamos con nuestro novio, con nuestro Salvador. En tu Biblia observas que aparece esa frase, vino el esposo. Interesante que otras versiones de la Biblia siriaca y la Biblia vulgata, traducen esa frase diciendo, vino el esposo con su esposa. Jesucristo no volverá solo. Para que Él tenga ese encuentro con la nación de Israel en su segunda venida, Él no vendrá solo, porque 7 años antes de ese evento, tú y yo, la iglesia, ya hemos partido al cielo, ya hemos celebrado las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Y cuando Él vuelva, volverá con nosotros a tener un encuentro con la nación de Israel, representada por estas 10 vírgenes. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre ha de venir. La nación de Israel necesita estar lista. Tú y yo, cuando venga Jesucristo,
por nosotros en el arrebatamiento, necesitamos estar listos. El arrebatamiento para nosotros es un evento que va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. ¿Imaginas cuánto tiempo nos demoramos en abrir y cerrar los ojos? No habrá tiempo para prepararse. No habrá tiempo para confesar un pecado. No habrá tiempo para estar bien con el Señor. No habrá tiempo para arreglar ninguna cosa. Necesitamos estar listos hoy porque Dios puede venir en cualquier momento. El versículo 3, número 4, nos habla acerca de esta preparación. El versículo dice: las insensatas tomaron sus lámparas. No tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compran, y comprad para vosotras mismas. Si comparas a las 5 vírgenes prudentes y a las 5 vírgenes insensatas, hay muchas similitudes. Eran vírgenes, tenían lámparas, tenían un poco de aceite todas ellas. No había gran diferencia. Interesante que las lámparas simbolizan las obras de la persona. Eran bastante similares. La única diferencia, y en verdad la diferencia esencial que marcó una diferencia de fondo entre ellas, es que las prudentes, a más de tener aceite, tenían aceite extra para cuando se terminara el poco aceite que estaba en sus lámparas. Ese aceite extra es un símbolo de la persona del Espíritu Santo. Romanos 8 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El no tener el Espíritu Santo implica que una persona no ha llegado a ser salva, no ha llegado a recibir a Cristo como Salvador personal. Así es que la diferencia entre ese grupo de 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes prudentes no estaba en lo externo, no estaba en su manera de vivir, estaba en el hecho de que las prudentes poseían el Espíritu Santo, y eso les hizo estar listas para el encuentro con su novio, con su Salvador. Se parecían. Y sabes, entre nosotros puede haber personas que no han recibido a Cristo como Salvador. Y si comparamos la vida de ellos con la nuestra, puede ser que son muy similares. Puede ser que no hay gran diferencia. Puede ser que leen su Biblia y vienen a la iglesia y hacen algunas cosas, les gusta la predicación, la música, y puede ser que no encontramos muchas diferencias entre ellos. Pero el Hijo de Dios tiene una diferencia que no la obtuvo por sí mismo. La obtuvo por la gracia de Dios. La salvación, la persona del Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón, es la gran diferencia. Puede ser que eso no signifique gran cosa para muchos, para los incrédulos. Puede ser que ellos no lleguen a valorar eso. Puede ser que ellos puedan aún vivir aparentemente mejor, con una vida mucho más moralista que la nuestra. Pero lo que determina estar listos para nuestro encuentro con nuestro Dios es el hecho de que nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos ese aceite extra, obtenido no por nuestros logros ni nuestras obras, obtenido por la gracia de Dios cuando le recibimos como Salvador personal.
las 5 vírgenes, no tenían este aceite extra. Llegaron a decir a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. Y las prudentes dijeron: no podemos, mejor vayan a comprar ustedes. Ese acto de no dar el aceite por parte de las viudas, de las vírgenes prudentes, no debemos verlo como un acto de egoísmo, sino como un acto que enfatiza el hecho de que la salvación es personal, la salvación depende de cada uno de nosotros. Yo no puedo ser salvo por mi esposa, yo no puedo ser salvo por mi hijo, yo no puedo ser salvo por la iglesia. La salvación es mía, depende de mí, depende de mi decisión. Y cada uno de nosotros debemos, de manera personal, haber recibido a Cristo como Salvador personal. Porque si no, no estamos listos. Algunos pueden pensar: pastor, este mensaje es primariamente evangelístico. Nosotros ya recibimos a Cristo, nosotros ya estamos listos para ir a la presencia de nuestro Señor cuando nos toque partir de esta tierra. Y tienes razón, en parte. ¿No te parece interesante que justo después de contar la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, el siguiente evento que Mateo va a relatar es el evento de la parábola de los talentos? Una parábola que tiene un énfasis en que cada uno de nosotros debemos llegar a ser buenos mayordomos de las cosas que se nos ha dado para vivir como a Dios le agrada. ¿Observaste en el relato de las 10 vírgenes que cuando vino el esposo, las 10 se arreglaron? Esa palabra es importante. De esa palabra, nosotros tenemos en nuestro español la palabra cosmético. ¿Sabes? Tú sabes, el cosmético no hace milagros. Pero la verdad es que usualmente la mayoría de mujeres, si no todas, ninguna saldría a la calle si no se hubiera puesto algo de cosmético. La preparación para ir al cielo está dada porque tú y yo hemos recibido a Cristo como Salvador personal. La preparación no es un proceso, no es algo que nos toma toda la vida, donde nos acercamos al Señor y al final quizás Él nos dé la salvación. La salvación es un momento de decisión donde nos damos cuenta de nuestro pecado y llegamos a depositar nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo como Salvador personal. Y cuando hemos hecho eso, estamos listos para partir de esta tierra. No podemos perder la salvación. Aun si quisiéramos perderla, no podríamos. La Biblia enseña que ni Dios nos va a quitar la salvación. Y a veces esa seguridad de salvación en la vida del creyente, en vez de ser un impulso para vivir de manera santa, de manera correcta, algunos creyentes abusan de esa bendición para llegar a vivir vidas rebeldes y vidas pecaminosas. Si tú has recibido a Cristo como Salvador, estás listo para ir al encuentro de tu Dios. Pero ¿sabes una cosa? El apóstol Pablo dijo que el maquillaje del evangelio es una vida de santidad. Es decir, el mensaje de salvación que tú y yo podemos compartir con otros, ese mismo mensaje ya tiene todo el poder para salvar al incrédulo, pero cuando nosotros vivimos en santidad, nuestra manera de vivir corrobora, da peso, maquilla
ese mensaje con el objetivo de hacerle más atractivo hacia el incrédulo. Y aunque tú y yo podemos estar listos para encontrarnos con nuestro Salvador porque le hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, necesitamos darnos cuenta que estamos aquí con el objetivo de compartir con nuestra boca el mensaje de salvación que necesita escuchar el incrédulo. Y que ese mensaje va a ser potenciado cuando nosotros lo respaldamos con una vida de santidad, con una vida que corrobora, con una vida que les muestra a ellos que lo que les estamos diciendo es real, es práctico, porque ellos pueden ver la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Vivir de manera santa no nos salva. Lo que nos salva es haber recibido a Cristo como Salvador personal. Pero nosotros tenemos aquí en esta tierra la responsabilidad de maquillar el mensaje de salvación con el objetivo de hacer de ese mensaje algo más atractivo para el incrédulo que necesita escuchar no tanto acerca de las 5,000 religiones que existen en nuestro planeta. Necesitan ver si nuestro mensaje cambia vidas. Ellos necesitan ver un cambio real en mi vida, en lo que hago, en lo que digo, en cómo trabajo, en cómo me comporto, en cómo es mi vida día a día. Así es que tú y yo como creyentes tenemos la responsabilidad de maquillar, de arreglar, de mejorar el mensaje de la salvación con una vida que respalda esa transformación que Dios ha hecho en nosotros. Después de que el esposo, después de que el novio tiene el encuentro con la novia, empiezan un viaje de regreso desde la casa de la novia a la casa del novio. Y en la casa del novio va a empezar la fiesta, la pachanga, como decía mi sobrino. Va a empezar la fiesta. Y de eso nos hablan estas dos parábolas. Observa en la pantalla la parábola de las bodas del Cordero. Dice: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La razón de por qué este invitado no pudo quedarse en esa celebración tenía que ver con su vestimenta. La vestimenta en la Biblia tiene un significado mucho más profundo que el uso de la ropa. La vestimenta en la Biblia simboliza la justicia que yo obtengo por mis propias obras, la justicia humana o la justicia divina que viene, que se me da cuando yo recibo a Cristo como Salvador personal. En ese tiempo había la costumbre de que aquellos invitados que no habían traído la ropa adecuada, ahí en la puerta se les llegaba a ofrecer la vestimenta adecuada, acorde para este evento, para esta fiesta en la boda. Así es que cuando nosotros encontramos a un hombre que está metido en esta fiesta y no tiene el vestido correcto, nos podemos dar cuenta que este hombre no había aceptado ese vestido, esa justicia que viene de Dios, esa salvación que fue ofrecida.
y por su testarudez llegó a entrar, aun cuando no estaba listo, aun cuando no tenía la vestimenta correcta para estar en la boda. Aquel que recibe la justicia de Dios cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal. Estamos vestidos con la ropa adecuada y estaremos ahí en la fiesta. Aquel que no está con esa vestimenta no puede estar ahí. Su lugar no es el cielo. Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todas esas frases hacen referencia al infierno. Amigo, no estás vestido correctamente. No has recibido a Cristo como Salvador, así es que este no es el sitio para ti. El sitio es la eternidad sin Cristo, es el infierno. Qué dramática la situación para aquel que no ha recibido a Cristo como Salvador personal. De la misma forma, en tu Biblia, Mateo 25, versículo 10, la parábola de las 10 vírgenes nos dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él no respondió. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese verbo cerró es tremendamente significativo. Esa palabra involucra una acción terminante, una acción final. Habla de un caso que ha sido cerrado. Amigo, la puerta un día se va a cerrar. Y no importa cuán religioso eres, no importa que uses vocabulario correcto como Señor, Señor, por favor, ábrenos. La oportunidad de salvación la habrás perdido. Es dramática la escena para estas 5 vírgenes insensatas. Se parecían mucho a las prudentes, pero nunca llegaron a conocer a Cristo como su Salvador personal. Y se cerró la puerta. Y cuando tú y yo nos morimos, se ha cerrado la puerta. No hay un purgatorio. 1914, Concilio de Trento inventó la idea del purgatorio. La Biblia no lo dice. No hay una segunda oportunidad. No hay otro chance. No hay otro momento donde el incrédulo va a toparla, va a golpear la puerta y va a decir: bueno, aquí que están comiendo 100, 101 también pueden comer, 101 también pueden participar. Si tú te mueres y no has recibido a Cristo como Salvador personal, la puerta se cerró. Amigo, no lo postergues. No lo aplaces. No lo dejes para otro día. No lo dejes para un momento donde tú puedes decir a futuro, cuando haya cumplido estos objetivos en mi vida, cuando ya haya hecho esto, ahí me va a importar las cosas. Espirituales. Esaú, de la Biblia, casi cristiano,
Agripa en Hechos 26, casi cristiano. Estuvieron cerca. No recibieron a Cristo. Qué dramático, qué espantoso para estas 5 vírgenes golpear la puerta, decirle: Señor, Señor, ábrenos. Y el novio responder: no aceptaste la invitación, no te conozco, tuviste oportunidad, te hablaron varias veces de esto, te importó otras cosas. La puerta no se abre para ti. Amigo, ten cuidado de que la decisión más importante de tu vida no la hayas tomado, porque tendrás una eternidad sin Cristo para dolerte por no haber invitado a Jesús a tu vida. Para nosotros, los hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo con el mensaje de salvación? ¿Estamos maquillándolo? ¿Estamos arreglándolo a través de una vida de santidad para que el efecto en la vida del incrédulo cuando le hablamos de Cristo tenga un mayor impacto? Hermano, tú y yo tenemos una gran responsabilidad mientras estamos aquí en la tierra. Cada vez que nos topamos con gente incrédula, tenemos la responsabilidad de compartirles el evangelio. Tenemos la responsabilidad de comunicar ese mensaje, pero ese mensaje debe ser comunicado no solo con nuestra boca, debe ser comunicado con una vida que respalde, que maquille, que arregle el poderoso evangelio de Dios. Dile al mundo de Jesús. Dile al mundo de Jesús. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Te ruego, Señor, por aquellas personas que vienen por primera vez, o quizás aquellos que vienen ya algún tiempo, pero nunca han tomado la decisión de recibirte a ti como Salvador personal. Y yo te ruego, Padre, que puedan hacerlo antes de que la puerta se cierre, antes de que la oportunidad ya no exista. Te ruego, Padre, por nosotros los creyentes, que nos relacionamos con gente que no conoce de Cristo. A veces gente conocida, a veces familia. Y no hablamos. Y si hablamos, a veces no respaldamos ese mensaje con una vida de santidad, con una vida diferente, con una vida que demuestra el cambio que tú has hecho. Ayúdanos, Señor, a poder hablar de Cristo a tanta gente que necesita escuchar. Pedimos, Señor, tu ayuda para aplicar tu palabra en nuestra vida.
Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso y usted dice, pastor, yo vengo por primera vez, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano. Y con eso me está diciendo a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Puede ser que usted ya viene algún tiempo. Y puede ser que usted no está seguro. Si usted muere hoy, ¿a dónde va? Y si usted no puede contestar esa pregunta con convicción, yo le pido, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, que usted pueda levantar un momentito su mano. Yo quiero orar por usted. Alguien así, con dudas en torno a su salvación. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Señor, tú eres un Dios poderoso para salvar. Tú venciste a la muerte. El mundo necesita de tu amor, de tu misericordia. Necesita de tu salvación, de tu bondad, de tu perdón. Tú puedes dar esperanza. Ayúdanos a nosotros a dejar a un lado nuestros temores, nuestros fracasos, nuestras razones, y en verdad rendirnos a ti y dejar que tu luz brille en nosotros y a través de nosotros, para que la gente conozca que tú eres un Dios poderoso para salvar. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Necesita un amor que nunca falla, tu misericordia, Dios. Necesita salvación, tu bondad y tu perdón, tú nuestra esperanza, nuestra esperanza. Poderoso es mi Dios, poderoso en salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, mi Dios la muerte venció. Te amaré por siempre, Rey. Me entrego a ti.
por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, mi Dios la muerte venció. Jesús la muerte venció, mi Dios la muerte venció. Jesús la muerte venció, mi Dios la muerte venció. Amén.